Dios les bendiga. Mis amados hermanos, todos ustedes, es una bendición que Dios me da verlos a ustedes todos. Me atribuyo mi crítica por no conocer los nombres de mis hermanos que pastoreaba el pastor César, que continúa pastoreando. A Oliver, a mi hermana Estela, mis hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos. Somos un cuerpo en Cristo el Señor. Y Dios me dio el privilegio de estar varios domingos con ustedes allá, cerca del Belalcázar, y todavía me da el privilegio de conocerlos y tratarlos a todos ustedes. A mi hermana Rosita, al pastor César, si hay alguien que le da gracias al Señor, no solamente aquí delante de ustedes, es este servidor que tienen aquí enfrente. Que en Jumbo haya una iglesia, no lo digo por petulancia ni por arrogancia, que enseñe el santo consejo de Dios y que seamos un solo grupo, es una oración que yo le hacía al Señor constantemente. Y Dios, muchos de ustedes, y el pastor César sabía que era un propósito de querer unir a estas dos rebaños de Cristo el Señor, que ahora son un solo rebaño. Entonces nos espera una gran bendición de dar testimonio. Mis hermanos, van a haber luchas, van a haber adversidades, pero ¿sabe una cosa? Cristo está con nosotros. Porque estamos peregrinando y todavía falta que este cuerpo sea perfeccionado, y todos ustedes y todos nosotros. Y es una bendición que Dios nos da, porque la Biblia me dice que cuando Cristo resucitó, ¿qué pasó? Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, ¿y qué? Y dio dones a los hombres. Y dice en la carta a los Efesios, a unos constituyó pastores, ministros. Hermano, es una bendición tener siervos de Cristo que proclamen la verdad del cielo, el Evangelio. Es una respuesta de la resurrección de Cristo, el hecho de que nos dé ministros que prediquen la verdad del Evangelio. Amén. Por favor, le invito para que abra su Biblia. El sermón es, como ustedes saben, es breve, pero quiero compartirles la última parte de esta bodas en Caná de Galilea. Por favor, vayan a la Biblia en San Juan capítulo 2, versículo 10 hasta el 12. San Juan capítulo 2, versículo 10 hasta el 12. Vénganlo allí señalado, que es la parte que vamos a meditar en esta mañana. A medida que vamos avanzando en nuestra meditación y estudio del Evangelio de Juan, vamos aprendiendo cosas nuevas con el hecho trascendental y único que se dio en toda la historia, con la primera venida de Cristo el Señor. Y cuando tengan la oportunidad de leer en la Biblia el primer capítulo de este Evangelio, podrán notar que se nos describe el hecho de que el Verbo se hizo carne. La bendita persona del Hijo de Dios tomó un cuerpo humano y así poder habitar en medio de nosotros los pecadores. No olvidando esto tan importante que es fundamental para la iglesia, somos llevados a lo que ha acontecido en las bodas en Caná de Galilea. Y aquí también aprendemos que Dios demuestra en la persona de nuestro Señor Jesucristo que Él es el que va a atender y a suplir la necesidad principal de la vida del pecador. En todo hombre que necesita restablecer su comunión, su vida espiritual con el único Dios verdadero. Para nosotros poder ser ayudados, para nosotros ser socorridos
en esta necesidad espiritual, necesitamos tomar plena conciencia de esta necesidad, de conocer la verdad, de conocer al único que nos puede satisfacer y colmar plenamente en nuestra necesidad de Dios, que es Cristo el Señor. De modo que nos queda más fácil entender este relato que Juan ahora nos permite acaparar nuestra atención. Y en medio de esa boda vemos que se presentó una gran necesidad, la cual tenía que ser solucionada cuanto antes, y es aquí donde Cristo hace su aparición para solucionar este problema, esta gran necesidad, lo cual nos va a llevar a conocer y aprender de Él, de Cristo, que todo ser humano necesita cuanto antes venir a Él, venir a Cristo el Señor, para que solucione, satisfaga y llene plenamente con su abundante gracia la necesidad espiritual tan grande que tenemos y que nunca podremos satisfacer por nosotros mismos, por otros medios o de otras maneras. Solamente el Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, puede hacerlo, y Él es el único que está facultado, nadie más. El hombre, todo ser humano, sin el convencimiento que Dios trae a través del mismo Evangelio, él cree, supone que no necesita de nada. Notemos que el Señor fue el que trajo provisión de abundante vino, lo suficientemente duradero para todo el tiempo de la celebración de este matrimonio, y que de acuerdo a la costumbre judía, tales matrimonios duraban hasta 7 días. ¿Sí? Más adelante, si Dios lo permite, vamos a ver a Cristo dialogando con una mujer de Samaria, y Él va a volver a demostrar que Él es el único proveedor, el único que satisface plenamente la necesidad de aquella mujer y por lo tanto de nosotros. ¿Y qué le vamos a escuchar decir más adelante? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero note, Cristo es el único. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Solo Cristo el Señor. Más adelante lo vamos a ver multiplicando el pan y los peces. ¿Y qué va a decir? Yo soy el pan de vida. Noten, Cristo es el único. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Más adelante de nuevo le veremos decir que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿A quién? A Cristo. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué? Pero Cristo es el único que puede satisfacer la necesidad espiritual y todo tipo de necesidad que vive el ser humano. Todo esto debe llevarnos a entender, mis amados hermanos, por la palabra de Dios, que Cristo es el único que puede colmar plenamente la suprema necesidad, el vacío espiritual que vive el hombre desde el momento en que viene a este mundo. Y todo esto nos debe llevar a recordar lo que ustedes y yo hemos leído en el primer capítulo de este Evangelio.
¿Qué hemos leído en el primer capítulo? Vaya a Juan 1:16, ¿qué dice? Por favor, vaya a Juan 1:16, ¿qué dice? Porque de su plenitud tomamos todos, ¿y qué más? Y gracia sobre gracia. Mis hermanos, ¿por qué de su plenitud? Porque todo lo que Dios le provee de bendición y bienestar para el ser humano nunca jamás se acaba en Cristo Jesús. Hay otra versión de la Biblia que creo que ustedes leen en sus casas que dice: de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Es por tal razón que a uno le queda más fácil entender lo que dice Isaías, ¿lo recuerda? A todos los sedientos, ¿qué? Venid a las aguas. ¿A dónde? A Cristo. Y los que no tienen dinero, ¿qué? Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a la vida. Mis hermanos, Juan nos está dando a conocer ciertas señales de parte del Señor, las cuales nos enseñan que se realizaron en cada caso para satisfacer una determinada necesidad. De la manera como lo dice Charles Spurgeon, el vino se había acabado en el banquete de bodas y el Señor había entrado en el momento de esa necesidad, cuando el novio ya tenía miedo de ser avergonzado. Pero noten, esa necesidad fue una gran bendición. Si hubiera suficiente vino antes de que llegara Cristo a la fiesta, Jesús no habría realizado ese milagro. Y no habrían probado este vino tan exquisito, tan puro, tan delicioso como el que les dio nuestro Salvador. Es una necesidad bendita que deja espacio para que Jesús entre con milagros de amor. Mi hermano, es bueno quedarse corto para que seamos llevados al Señor por nuestra necesidad, porque Él la va a suplir con creces. Si no tenemos necesidad, Cristo no vendrá a nosotros. Si nuestras necesidades se presentan ante nosotros como enormes recipientes de aguas vacías, o si nuestras almas están tan llenas de dolor como esas mismas ollas se llenaron de agua hasta el borde, hermano, te lo digo con el amor del cielo y con la autoridad de la palabra de Dios. Jesús puede, con su dulce voluntad, convertir el agua en vino, tu sufrimiento en gozo, tus pecados los borra y cambia todo, y tu suspiro de dolor y sufrimiento en canto de alegría. Deberíamos alegrarnos de ser débiles, ¿sabía? Para que el poder de Dios descanse sobre nosotros. Amado hermano, iglesia de Cristo, todos ustedes, necesitamos estar plenamente conscientes de que siempre necesitaremos de Cristo. Como lo hemos reiterado, nada de este mundo puede llenar el vacío que vive el hombre. Podemos encubrirlo con muchas otras maneras de querer solucionar o llenar esta triste realidad que siempre vivirá el pecador, a menos que sea llevado por la mano bondadosa y misericordiosa de Dios
a los brazos de su Hijo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Te pregunto, mi hermano, a ti, querido amigo, ¿para quién es este llamamiento? Es para aquellos que están trabajados y cargados. Mientras no tengamos necesidad de acudir a Cristo por descanso, mientras Dios no nos convenza de la necesidad de echar toda nuestra ansiedad, toda nuestra carga terrible de pecado en la espalda de Cristo, no nos veremos en la necesidad de acudir a Él. Tristemente, aún en el entorno cristiano, muchos no consideran ya necesario el acudir a Cristo el Señor, ¿lo sabían? Creen que ya lo tienen todo, de modo que Cristo, a la verdad, lo que está haciendo es que estorbar, incomodar, y ya no se necesita. Porque tú y yo decimos que somos ricos y nos hemos enriquecido y que no tenemos ninguna necesidad, y no nos damos cuenta que somos ¿qué? Desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, le dijo Cristo a una de las iglesias. Entonces hoy nos vamos a detener en la última parte de este relato, que tiene que ver con las bodas en Caná de Galilea, ¿sí? Mi hermano, quiero invitarle para que en este momento seamos llevados a reflexionar y a tener en cuenta que Cristo, por favor, es el único que puede proveer gozo y felicidad para siempre. Luego veremos que es el único que debe ser reconocido. Y luego veremos que es el único que debe ser esperanza y ayuda para el mundo. ¿Sí lo alcanza a recordar? Vamos a ver que es el único Cristo nuestro Señor que puede proveer gozo y felicidad para siempre. No ahora, ahora y para toda la eternidad. Cristo es el único que debe ser reconocido. Y Cristo es el único que debe ser esperanza y ayuda para este mundo. Entonces, por favor, leamos Juan capítulo 2, versículo 10 hasta el 12, ¿sí? ¿Qué dice? Miren lo que dice la Biblia. Voy a leerlo desde luego. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Entonces, mis hermanos, lo que quiero invitarles a tener muy en cuenta es que Cristo es el único que puede satisfacer la necesidad del hombre. Para esto es todo el Evangelio de Juan. Y esto lo podemos ver ya en el desenlace de estas bodas en Caná de Galilea. Vemos, antes que todo, que Cristo es el único que provee gozo y felicidad para siempre. Por favor, perdone que sea insistente, vuelva a leer el versículo 10 y allí lo ve de una manera detallada. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú
ha reservado el buen vino hasta ahora. Mi hermano, tengamos en cuenta el contexto de la ceremonia en aquel entonces, ¿sí? En esos eventos de gozo, de felicidad y alegría, no duraba solo un día o una noche, amanecer al día siguiente. Se creía que estas reuniones podrían demorarse hasta una semana o incluso 2 semanas. Todo dependía de la solvencia económica de los organizadores de la boda, del novio y de la familia, ¿verdad? Pero ha ocurrido un percance bastante incómodo, y es que se ha acabado el vino. Y es en ese momento en que interviene de manera oportuna y especial nuestro Señor. ¿Y qué hace? Les provee a los novios vino suficiente y de excelente calidad para todo lo que va a durar, ¿qué? La ceremonia de bodas. Es debido a este motivo que deducimos que Cristo es el único que puede proveer gozo, verdadero gozo y felicidad para siempre. Estamos ante una pequeña pero a la vez gran demostración de lo que estamos diciendo. ¿Sabe por qué es pequeña? Porque ante los ojos de Dios, ¿qué es ese percance? Sino algo insignificante para lo que Él es y Él puede hacer. Pero a la vez es de gran demostración, porque desde nuestra pequeña y diminuta comprensión, eso dio a conocer que Dios puede proveernos para nuestro bienestar en abundantes cantidades. Desde que el ser humano pecó y se alejó de Dios y todavía continúa alejándose, da por un hecho y está convencido que puede por sus propios medios y capacidades que sostenerse y sobre todo abastecerse a sí mismo sin necesidad de depender de alguien o de buscar de la ayuda de alguien. Y el hijo pródigo es un ejemplo que ustedes conocen claramente, ¿verdad? ¿Qué dijo él? Papá, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y después de que lo juntó todo, ¿para dónde se fue? Para la provincia lejana, ¿verdad? Allá ¿a qué? A que nadie le dijera nada, a que nadie le rindiera cuentas, ¿verdad? Y eso hace el hombre sin Cristo. El hombre viene a este mundo, pero este mundo es como una provincia lejana. ¿Y qué hace el hombre? Gasta todo, derrocha todo, cree que tiene suficientes fuerzas para vivir la vida a su manera, sin que nadie le diga nada. Estamos convencidos que podemos tener los placeres que queramos, que nos dé esta vida sin Cristo, somos los dueños de nuestro destino, somos los dueños de todo, todo lo tenemos controlado porque gobierna es que el yo, y Dios no está por ningún lado, ¿verdad? Y en medio de ese desorden en que nos encontramos, a pesar de todo que ocurre, vemos la mano providente de Dios que toca nuestro razonamiento y nos hace caer en cuenta de una verdad. ¿Cuál? ¿Qué vivió ese hijo pródigo por allá lejos? Que se estaba revolcando ¿en qué? Con los cerdos, ¿verdad? Y Dios coge la vida del pecador que está sin rumbo y toca su razonamiento. Y él se da cuenta que está desordenado, gastando todo y sin tener en cuenta a Dios. ¿Y qué ocurre? Nos hace caer en cuenta de que ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo estoy aquí en esta provincia lejana que muriéndome de hambre? Ya sé lo que haré, que iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mis hermanos, todo esto nos demuestra, nos da a conocer
que en la casa del Padre es donde es suplida toda nuestra necesidad de Dios. Hay abundancia de pan, ¿dónde? En Cristo. Yo soy el pan de vida. ¿Hay abundancia de qué? De agua, ¿dónde? En Cristo. El que venga a mí y beba no tendrá sed jamás. Y entonces somos llevados a Cristo ¿cómo? En arrepentimiento, porque Él vino, se arrepintió y volvió a la comunión con el Padre, ¿verdad? Hermano, yo lo que quiero decirte, querida iglesia y amigo que nos visitas, es que lo que dijo ese joven en esa historia es verdad. Cristo es la fuente, es el origen de toda bendición de gozo y felicidad para siempre. ¿Te imaginas en esa boda en el primer día cuando estaban tomando vino? Y pasa el segundo día y seguían felices. Y el tercer día y seguían felices. Y el cuarto, el quinto, el sexto hasta el final. Pero esto no es todo, mi hermano. El hecho es que fue Cristo el que proveyó de alegría, gozo y felicidad para esa pareja de novios por 7 días. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hermano, mire esa palabra reservado que hay allí en la Biblia. Esa palabra reservado en el griego bíblico quiere decir conservar, guardar o retener. Por ese motivo es que le queda fácil a usted entender ese dicho, ¿verdad? El vino entre más viejo es que, porque se conserva, porque guarda su sabor, porque guarda ¿qué? Su sustancia, no se daña. Si esto es así, entonces hagámonos unas preguntas usted y yo, ¿sí? ¿Cómo o de qué manera es la salvación que hemos recibido de Cristo? ¿Cómo o de qué manera es nuestra relación con el Señor desde el momento en que creímos en Él hasta el día de hoy? ¿Continúa siendo agradable? ¿Deleitoso estar en Cristo? ¿Continúa produciendo más y más gozo? Cada día queremos saber y conocer más y más de Cristo. Cada día nos sentimos más enamorados y más deseosos de saber y conocer más de Él. ¿Será que Él es digno de que lo amemos más y más? Creo, mis hermanos, que en esto deberíamos de sentir un poquitico de vergüenza. Porque el vino en la Biblia también es símbolo de nuevo pacto, de nueva relación con Dios por medio de Cristo. Y esa relación que tú tienes con Cristo debería producirte gozo, alegría, dicha, felicidad, no solo desde que creíste, sino ahora mucho más, a ti y a mí. Vean, por favor, vaya al Salmo 16, versículo 11, ¿sí? No vayan a embolatar a Juan capítulo 2. Vaya al Salmo 16, versículo 11. Búsquelo, por favor. Yo sé que usted conoce ese texto, pero quiero que se detenga ahí un momentito. Salmo 16, versículo 11. ¿Lo encontró? ¿Qué dice? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, ¿qué hay? Plenitud de gozo. ¿Y qué más? Delicias a tu diestra para siempre. La senda de la vida la encontramos cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Me mostrarás la senda de la vida. ¿Te puedes imaginar la verdadera vida en Cristo sin gozo? Entonces, ¿qué nos continúa diciendo el Salmo? En tu presencia hay plenitud de gozo.
Mi hermano, ¿qué entiendes por plenitud? Juan nos lo dijo en el capítulo 1, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pero no solo hay gozo, sino que delicias a tu diestra para siempre. ¿Hasta cuándo son las delicias con el Señor? Para siempre. Por lo que nos dice el Salmo, en Dios es para siempre. Entonces nuestro gozo no depende de las redes sociales. Nuestro gozo no depende del internet. Nuestro gozo no depende de lo mucho o lo poco que tengamos en cuanto a lo material. Cristo es el único que provee gozo y verdadera felicidad para siempre. Las circunstancias, por muy favorables o desagradables que sean, mi hermano, mi amigo, no pueden medir tu gozo, no pueden medir tu felicidad en cuanto a nuestra relación con el Dios de la Sagrada Escritura, en cuanto al único Dios soberano. Estas señales que vemos en el Evangelio de Juan, te digo algo, a mitad del libro van a desaparecer. Porque ya vamos a estar solo con Cristo y nada más. Después de la última señal, que es cuando el Señor resucita a Lázaro. Ya solo veremos a Cristo. Y Él es el único que debe producir gozo en tu vida. No importa lo que pase. ¿Verdad? Entonces Cristo es el único que produce verdadera felicidad y verdadero gozo. ¿Hasta cuándo? Hasta toda la eternidad. Y si esto es así, Cristo es el único que debe ser ¿qué? Reconocido. Mira Juan capítulo 2 versículo 11, por favor. Juan capítulo 2 versículo 11. ¿Qué dice? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Tú sabes cuál es la diferencia entre un milagro y una señal, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La señal tiene como objetivo ¿qué? Confirmar a una persona. En este caso, la señal de las bodas en Caná de Galilea demostró que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en él hay salvación y vida eterna, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés se presentó ante Israel con una señal, ¿lo recuerdas? Pero esa señal era para demostrar que iba de parte de Dios, ¿verdad? Un caso diferente son los milagros. ¿Para qué son los milagros? Un milagro lo que hace es socorrer, ayudar a una persona, pero no con el interés de confirmar algo. Por ejemplo, los 10 leprosos, ¿lo recuerdan? ¿Cuántos fueron sanados? 9. Pero eso no sirvió sino solamente para beneficiarlos a ellos, porque ellos no reconocieron a Cristo. Dios los ayudó en su necesidad, pero ellos no sintieron ningún compromiso con el Señor, nada más fueron socorridos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó en Caná de Galilea? Cristo convierte el vino y ¿qué ocurre? Trajo gozo, felicidad. ¿Y qué pasó con los discípulos? Vieron su gloria, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Y sus discípulos creyeron en él. Ellos vieron la señal y entendieron que él era ¿quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. Mi hermano, le pregunto, ¿los discípulos no sabían que Jesucristo era el Hijo de Dios? Claro que ellos lo sabían, porque si tú vas al primer capítulo, ellos estuvieron hasta un día entero con Cristo dialogando y dijeron, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Pero cuando creyeron allí, ¿qué pasó? Nació la fe bíblica, la fe que viene como un don de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó en las bodas de Caná de Galilea? Si ellos ya sabían que Cristo era el Hijo de Dios. Lo que pasó es que Cristo, con esa señal,
robusteció la fe de ellos, los confirmó en él. Lea Juan 1:14, por favor. ¿Qué dice Juan 1:14? Juan 1:14, ¿qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿y qué más? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Mi hermano, te pregunto, ¿hay señales y prodigios como los que hubieron en la Biblia hoy, en este momento? Entonces, ¿cómo comprobamos que el Cristo de las bodas de Caná de Galilea es el mismo Cristo que estás adorando aquí? Porque te pueden presentar otro Cristo y tú no sabes. ¿Cómo compruebas que el pastor César y el pastor Daniel, los servidores, te están presentando el mismo Cristo de las bodas de Caná de Galilea si ya no hay señales, si ya no hay milagros? Entonces tenemos a nuestro favor ¿qué? La mano providencial de Dios. Mi hermano, y en esto sí te invito a que descanses en Cristo, el Cristo de la Biblia. ¿Por qué? Porque ¿qué es la mano providencial de Dios? Ya no tiene señales, ya no tenemos milagros. ¿Qué tenemos? La mano providencial de Dios. Te pregunto, ¿las circunstancias providenciales que estás viviendo te han llevado a buscar más y más de Dios, más al Cristo de Juan, más al Cristo de las bodas de Caná de Galilea? ¿Sí o no? Es esto lo que te quiero invitar, mi hermano, porque ya no hay señales, ya no hay milagros, solo la mano providente de Dios. Entonces, el Cristo que estamos adorando aquí es el mismo Cristo que presenta Juan. Voy a ser más directo contigo, ¿sí? Esa enfermedad que estás viviendo, la pérdida de algún ser querido, la partida de alguien, ¿te ha llevado a depender más del Cristo de la Biblia? Dios va a utilizar, y si lo está utilizando, por favor, míralo a través de la Biblia. Dios va a utilizar todo esto para afinar más nuestra fe y aprender a depender más de Él. Para todos nosotros, este es el Cristo que necesitamos vivir. La providencia de Dios, todo acontecimiento a favor o en contra, se condensa en un solo texto. Vete a Romanos 8:28. Romanos 8:28. ¿Lo encontraste? ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Eso quiere decir que Jesucristo es el que debe ser reconocido. Mi hermano, el que está detrás de esa enfermedad es el Cristo de la Biblia. ¿O supones que Dios no está detrás de esa enfermedad? Pastor, pero ¿por qué dice eso si es solo sanidad, amor, alegría, gozo? No, Él también está detrás de las aflicciones. ¿Eso te ha llevado a confirmar más al Cristo que está aquí en este libro? ¿O dudas que el Cristo que te lleva a esa situación sea el de la Biblia? Mañana vas a ir al trabajo y Dios no lo quiera, pero te van a pasar la carta. Chao, no te queremos más. Ay, ¿por qué? No, terminó el contrato. Pregunta, ¿es el Cristo de la Biblia el que permitió eso? Uy, pastor, pero ¿por qué se le ocurre esto? ¿Y a quién más vamos? Recuerda, Cristo es el único que trae verdadero gozo y verdadera felicidad. ¿Hasta cuándo? ¿Eso es verdad o no es verdad? Cristo es el único que debe ser reconocido. ¿Recuerdas a Job?
yo sé que mi Redentor vive. Y después de deshecha esta mi carne, estaba llevado de una terrible prueba, ¿verdad? Y después de deshecha esta mi carne, ¿qué? Con mis ojos, ¿a quién va a ver? Al Cristo, ¿verdad? Y por último, mi hermano, Cristo es el único que es ayuda y esperanza para el mundo. Vete a Juan capítulo 2, versículo 12. ¿Qué dice? Juan 2, 12. ¿Qué dice? Después de esto descendieron a Capernaúm, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Tú dirás, ¿eso qué tiene que ver con el mundo? ¿Qué tiene que ver Capernaúm? ¿Qué tiene que ver con que Cristo haya descendido de Canaán y se haya ido para Capernaúm a estar con sus hermanos, con los discípulos y con su mamá? Mi hermano, mira, ya estoy a la puerta de llegar al final. Nunca en la historia había ocurrido que un hombre tomara una cantidad tan grande de agua y que simplemente con el poder de su palabra la transformara en vino. Algunos se atreven a decir que desde los tiempos de Elías en Israel no había ocurrido algo tan glorioso. A pesar de todo esto, no es lo que le da ayuda y esperanza a este mundo. Capernaúm y toda esa región fue testiga de que el Cristo, el Hijo de Dios, había demostrado por medio de ese prodigio que Él, Cristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso es lo que vivió Capernaúm. Por eso el Señor más adelante les envía palabras de juicio porque no creyeron. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque ellos vieron al Cristo de las Escrituras. Desde ese momento toda esa región fue la más privilegiada de todas las regiones del mundo entero, porque vieron ante sus propios ojos al Cristo que vino manifestado en carne, al Hijo de Dios. Mi hermano, no hay mayor bendición para el pecador, donde quiera que se encuentre, en saber y creer en su corazón que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo ha venido a ellos, que Cristo los haya venido a buscar en su propia persona o por medio del Evangelio. ¿Es esto lo que va a hacer la mujer de Samaria? ¿Lo sabías? Después de encontrarse con el Cristo de la Biblia, ¿qué va a hacer? Se va a ir corriendo hasta Samaria y le va a decir a todos que vengan, vengan, me encontré con el Cristo de las Escrituras, no es este del que hablaron los profetas, vengan. ¿Y qué pasó? Se trajo casi toda la ciudad a los pies de Cristo. Mi hermano, mi amigo que nos visitas, esto es inmensa y supremamente mucho más grande que ganarse todas las loterías de este mundo. Esto es glorioso, esto no es suerte, esto no es casualidad, esto no es nada de eso. Esto Dios lo ha permitido al visitarnos por medio del santo evangelio de su Hijo Jesucristo. Y así como Cristo convirtió el agua en vino, mi hermano, mi amigo que estás presente, Él puede transformar tu vida de miseria y de dolor, transformar todo lo que es pecaminoso y condenable en nosotros y hacernos nuevas criaturas gracias al Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y esa está la verdad que todos nosotros los pecadores necesitamos. Cuando el Evangelio de la gracia y la verdad, cuando el Evangelio de las Sagradas Escrituras es predicado y enseñado fielmente
Y Dios en su soberano poder quiere y está tratando con todos nosotros. ¿Sabes cómo lo hace? Lo hace de manera poderosa y eficaz. Lo hace por su santo evangelio. Mi hermano, yo quiero invitarle, amigo, señora, señorita, anciano, todos, vayamos a los pies de Cristo. Vengamos ante Él en arrepentimiento y confesando todos nuestros pecados. ¿Qué nos impide? Desde el momento en que un predicador abre su boca por el poder de Dios para presentar la verdad del evangelio, querido amigo, querido hermano, es porque Dios nos está mostrando su favor, quiere entrar en comunión con nosotros, quiere entablar amistad y amor con el pecador, contigo. Y este es el Cristo que es presentado en el Evangelio de Juan. Es el Cristo que necesita este mundo destruido por el pecado, la inmoralidad y todo. Él cambió el agua en vino, de modo que puede cambiar todo lo malo de tu corazón. ¿De qué manera? Transformarlo en gozo, en paz, en deleite desde ahora y por toda la eternidad. Que Dios nos permita cada día ser enriquecidos con estas preciosas verdades. ¿Sabes por qué? Porque la gloria, la adoración y la alabanza le pertenecen solo a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él es el dueño de esta iglesia y la compró con su preciosa sangre. Y ante Él nos rendimos y le adoramos desde ahora y para siempre. Amén. Oremos, por favor. Padre Santísimo, Dios eterno, bueno y soberano, te adoramos, Señor, por tu precioso evangelio, el evangelio de tu Hijo Jesucristo. No hay ningún mérito en nosotros, solo somos pecado y maldición si no descansamos en tu Hijo. Bendice a la iglesia, a todos mis hermanos, a todas las ovejas de este rebaño. Bendice a todos mis hermanos y hazles caer en cuenta que por el evangelio de tu Hijo es que tenemos seguridad, gozo, felicidad. Y si hay un pecado para mí o para mi hermano en el cual dudemos que tú puedes perdonarnos, Señor, quita esa duda y llévanos a los pies de tu Hijo, porque tú dices que el que a ti va, tú no lo echas fuera. Y tú dices que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al amigo, a la amiga que nos visitó, Señor, trata con su corazón para que vea este precioso tesoro, el saber que Cristo es la vida y el gozo para él, no solo desde ahora, sino por toda la eternidad. En Cristo tu Hijo amado. Amén y amén. Buenas. La noche en que el Señor fue entregado, tomó el pan, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: haced esto en memoria de mí. ¿Por qué tenemos que hacer en memoria de Cristo? ¿Por qué tenemos que hacer memoria de que Él herido fue por nuestras rebeliones y morido por nuestros pecados? El apóstol Pablo dice a los Gálatas: si por la ley fuese la justicia, si por la ley fuese la salvación, en vano murió Cristo. Si nosotros llegamos a atrevernos a pensar que hay otra forma por la cual Dios nos puede salvar, estamos haciendo ¿qué? Vana la cruz de Cristo.
porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en Jesús. Y nosotros hacemos memoria de que no es nuestra justicia, hacemos memoria de que no es nuestras obras, hacemos memoria de que es la obra de Cristo. Amén. Nunca nos atrevamos a pensar que la cruz de Cristo no tiene el poder suficiente para salvarnos. Eso es lo que hacemos memoria. Cuando tomamos el pan, tomamos el vino. ¿Ok? Entonces quiero pedirles un favor, hermano Oliver. Hermano Diego, por favor. Diego, al otro Diego. Sí. Pónganse en pie los que vamos a participar, los que hemos sido bautizados evangélicamente, los que hemos creído en Cristo, y vamos a participar de la cena. Porque yo les enseñé lo que así mismo recibí. La noche en que el Señor Jesús fue entregado, tomó el pan. Y al haberlo partido les dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Haga memoria de Cristo. Después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Bebed de ella todos. Cada que coman este pan y beban esta copa, la muerte de Cristo no se hace hasta que Él venga. Anuncie su muerte. Padre, gracias por darnos este privilegio de recordar, de hacer memoria de lo que tu precioso Hijo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él fue a la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Él fue herido y molido por nuestras rebeliones, Señor. Además derramó absolutamente su sangre para el perdón de nuestros pecados. Porque tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y te damos toda la gloria por lo que tú has hecho para salvarnos. Enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. No hay poder alguno en mi vida, no hay capacidad alguna en mi vida para salvarme. Todo lo hizo el precioso Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y hoy te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. 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 Y amén.